Javier Marín es consejero delegado de Singular Bank, el primer banco independiente privado de España. Tiene una larga experiencia en el sector financiero. Ha sido consejero delegado de Banif, director general de banca privada, fundador de Allfund Banks y durante mucho tiempo consejero delegado del Banco Santander. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto poder dedicar estos minutos a hablar contigo sobre las preocupaciones de las personas que os toca y os ha tocado dirigir compañías. Vamos a orientar esta conversación en primer lugar hablando de qué es lo que te quita el sueño. Tú has trabajado toda la vida en el sector financiero, has vivido no una ni dos crisis y eso te hace pues ser bastante resiliente, ¿no? Que se dice ahora. Pero más allá de la coyuntura, ¿qué te quita el sueño ahora? Vamos a ver, a mí lo que me quita el sueño fundamentalmente son los clientes. O sea, ¿en qué sentido? Cuando tú naces con una propuesta nueva, como con la que nacimos nosotros, que es una propuesta fresca, con el ánimo de hacer las cosas distintas, no por el hecho de hacerlas distintas, sino hacerlas de acuerdo a como tú crees que hay que hacerlo, ¿no? Y yo he comentado ya alguna vez, ¿no?, que probablemente en el sector financiero nos hemos equivocado, ¿no?, en cuanto a el proceso de relación con los clientes, y no solamente para la parte de inversiones, sino en toda la parte financiera, ¿no? O sea, la parte financiera tiene que ser la consecuencia de, ¿no? Es un efecto colateral en una vida, ¿no? Nadie quiere una hipoteca, quiere una casa, ¿no? Nadie quiere un préstamo para comprarse un coche, quiere un coche. Nadie quiere tener dinero para la jubilación, lo que quiere tener es una jubilación tranquila, ¿no? Y eso los bancos lo primero que tenemos que hacer es entenderlo, ¿no? Y por eso para mí todo lo que es la parte de la planificación financiera es esencial, ¿no? Entender cómo vive la gente, cómo quiere vivir, qué objetivos, qué metas vitales tiene, cada uno a su nivel. Hay gente que, oye, pues querrá comprarse un coche, otro querrá comprarse una casa, otro querrá tener una jubilación tranquila, otro querrá dejarle a sus hijos un dinero, otro querrá dejar una fundación, bueno, pues para cualquier fin social. Eso hay que entenderlo y a partir de ahí organizar toda la parte de finanzas. Es decir, que las finanzas no guíen tu vida, sino que tu vida guíe las finanzas, que es importante. Y para nosotros, a mí lo que me quita el sueño como entidad es que seamos capaces de cumplir con esa promesa. Pero tú eres el presidente de la compañía, estás del banco, estás muy arriba. ¿Cómo conoces a los clientes? O sea, ¿tú tienes un tiempo para los clientes? ¿Te permite la gestión del día a día tan compleja de un banco estar con los clientes? No, es que el que no conoce a los clientes, entonces no sabe el banco en el que está. El banco o la empresa. O sea, los clientes son el principal activo. O sea, para nosotros vivimos por y para los clientes. Yo veo clientes prácticamente todos los días. Pero te digo una cosa, siendo consejero delegado del Santander, que es una entidad muchísimo más grande, como te puedes imaginar, mucho más compleja, yo veía clientes prácticamente todos los días. Y es la manera, y además siempre decían, oye, vamos a ver un cliente, ¿no? Entonces siempre quieren quedar bien y llevarte al cliente que está encantado, tal, no sé qué. Digo, no, llévame a ver un cliente que esté enfadado o llévame a ver un potencial, que es donde de verdad, oye, pues Javier Marín no es nadie, ¿no? Pero el consejero delegado de una entidad, su tarjeta representa, ¿no? Y esa tarjeta hay que aprovecharla. Y eso es lo que hacíamos. Y de esa manera le coges el pulso de verdad a lo que piensan los clientes de ti, que a mí me parece esencial, ¿no? Se ve que te gusta ese contacto físico con las personas, también con los clientes que dan sentido a un banco como Singular Bank. Pero Singular Bank pues se mueve en una coyuntura y se mueve en un contexto, ¿no? Singular Bank es un banco mediano. Singular Bank es un banco que también pues ha tenido y tiene una relación pues tradicional con la banca privada. Y ahora mismo pues esas dos cuestiones, banco mediano y banca privada, en este cuarto de hora parece que eso genera alguna suspicacia después de lo que ha pasado en Estados Unidos y en Suiza. ¿Cómo haces para que esto no te quite el sueño? Pues mira, yo creo que, como todo, la coyuntura, sabes que tú vas a vivir momentos y mercados que cambian. Y eso, el que piense que siempre vamos a vivir un ciclo de tipos de interés muy bajos, como hemos vivido en el año 2008, hay mucha gente que lleva muy poco tiempo en el mercado y no ha vivido ciclos distintos, ¿no? Yo llevo, desgraciadamente, te lo digo por la edad, ¿no?, porque me encantaría tener 25 años, pero yo llevo en esto pues más de 30 años, ¿no? Y hemos vivido pues la crisis inmobiliaria, la crisis de las .com, la siguiente crisis inmobiliaria del año 2008, que fue una crisis durísima, como sabes. O sea,
Y si hemos vivido momentos de tipos, yo recuerdo con el Santander, cuando rompió un poco el mercado, pues fue con la superhipoteca, ¿no? Y la supercuenta, ¿no? Oye, las remuneraciones estaban pues, entre el 5 y el 7%, ¿no? Entonces dices, caramba, esto hace como quien dice un telediario, ¿no? Entonces, las coyunturas van a cambiar. Entonces, tú lo que no puedes hacer es gestionar, pero ni un banco ni ninguna compañía, pendiente de la coyuntura de corto plazo que tienes. Yo creo que tienes que estar mirando, igual que tú no conduces el coche con el retrovisor, sino que lo conduces no solamente mirando al coche que tienes delante, sino planificando la curva que tienes dentro de, o el semáforo que tienes dentro de 400 metros, la compañía lo tienes que hacer igual. Entonces, eso pues depende de cómo definas el tipo de compañía que quieres tener. Nosotros en Singular definimos un banco de un perfil de riesgo muy bajo, un perfil de un banco orientado fundamentalmente a la relación con clientes, y eso nos ha llevado a qué? Bueno, pues todo esto que ha pasado, bueno, pues como si no hubiera pasado. O sea, hemos pasado unos años, entre comillas, pasando un poco por caja, porque nuestra abrumadora liquidez nos costaba mucho dinero, invertía en el corto plazo, y hemos seguido con la inversión a corto plazo, y ahora pues estamos comodísimos, con unos ratios de capital muy fuertes, que era lo que teníamos que tener, ¿no? Un banco con una marca nueva, como era Singular Bank. Tú ten en cuenta que nosotros cambiamos la marca el 14 de enero del 2020. Es decir, empezamos a preparar toda la campaña de marca y dijimos a los cuarteles de invierno que ahora mismo no está el horno para bollos, ¿no? Y estábamos esperando que pasara la pandemia, y bueno, pasa la pandemia, la segunda ola, la tercera ola, y algo que íbamos a hacer en febrero del 2020 se fue a octubre del 2021. ¿no? O sea, es decir, un año y medio. Entonces, nosotros somos una marca con todavía poco conocimiento. En Madrid a lo mejor se nos conoce más, pero en plazas como Barcelona pues se nos conoce muy poco, ¿no? Entonces, había una persona que a mí me decía, dice, bueno, los bancos tienen dos tipos de solvencia, ¿no? La solvencia percibida y la solvencia real, ¿no? La solvencia percibida es cuando tú te llevas mucho tiempo en un mercado, tienes un montón de oficinas y demás, oye, pues hay una solvencia que la gente percibe, ¿no? Oye, mira, este banco tiene toda esta presencia y tal, pues es la pera, ¿no? La solvencia real son tus cuentas, ¿no? Y lo que no son cuentas, como decía Emilio Botín, son cuentos, ¿no? Y cuando tú no tienes esa solvencia percibida, tienes que ir a las cuentas. Entonces nosotros dijimos, oye, ya sé que la gente no entiende lo que es el Core Equity Tier 1, ¿no? Pero la gente entiende divinamente si tus ratios de capital son el doble que la media de la banca española. Y así es como decidimos configurar el banco. Un banco súper solvente desde el punto de vista de capital, súper líquido. ¿Por qué? Porque es que no es nuestro negocio. No es nuestro negocio hacer ingresos a través de la gestión de la curva, del trading de renta fija o del trading de renta variable. Nuestro negocio es lo que hemos dicho antes, que es un poco nuestra misión, ¿no? Que es ayudar a los clientes a que cumplan sus objetivos financieros. ¿Y va a ayudar para vuestra misión con los clientes la coyuntura? ¿Crees que vamos a ir a un escenario en que los tipos de interés seguirán subiendo? ¿Doblegaremos esta vez si la curva o no de la inflación, el crecimiento se recuperará? Porque todo eso inevitablemente afecta a tus clientes. ¿Eres optimista? Pues no especialmente. O sea, es decir, con relación a la inflación y con los tipos, no especialmente. O sea, yo creo que tenemos, y bueno, no es que lo diga yo, o sea, al final, dentro de nuestro código, que son lo que llamamos en el banco, las entidades normalmente tienen valores, ¿no? Pero los valores, yo un poco mi experiencia es que muchas veces se quedan en una memoria, ¿no? Y no permean en una organización. Yo como soy de formación jurídica, pues a estos valores, que son conceptos muy sencillos, le llamo el código, ¿no? Porque los códigos son de obligado cumplimiento. Entonces tratamos de que todo lo que hacemos en el banco, en todas las áreas, estén trufados por esos conceptos del código. Y hay uno que es el rigor, ¿no? Que a mí me parece esencial. O sea, es decir, tú cuando tienes la responsabilidad fiduciaria del dinero de un cliente, tienes que hacer las cosas con rigor. O sea, yo no puedo estar haciendo recomendaciones porque me han contado o porque he leído. Me podré equivocar, pero todo tiene que tener una explicación. Entonces ahí tenemos un equipo pues, muy potente en todo lo que es la parte de análisis macro, de estrategia y demás, y ellos ya desde hace mucho tiempo venían viendo una inflación más alta, más persistente, más difícil de doblegar y tipos de interés más altos, ¿no? Que el tiempo les está dando la razón, ¿no? Y yo creo que nos va a costar volver a niveles de inflación del 2, y esto alguien hacía un símil que a mí me hacía mucha gracia, que es como la pérdida de peso, ¿no? O sea, tú cuando quieres perder 15 kilos, los primeros 5 los pierdes con facilidad, los siguientes 5 te cuestan un poco más y los últimos 5 te cuestan un montón, ¿no? Y esto es lo mismo, pues probablemente devolver la inflación a niveles del 4, pues bueno, sea doloroso pero no mucho, al 3 pues sea un poco más doloroso y del 3 al 2 sea muy doloroso, ¿no? Y ahí veremos si hay un cambio
en las targets de objetivos de inflación de los bancos centrales, cosa que ahora mismo no pueden anunciar como consecuencia un poco de la credibilidad que tienen en duda, como consecuencia un poco del retraso que han tenido con las subidas de tipos. Entonces, yo creo que vamos a ver inflaciones más altas, vamos a ver tipos más altos, pero insisto, cuando tú miras para tus clientes, tú estás analizando la vida de un cliente que probablemente le quedan, pues fíjate, si ahora mismo las tablas actuariales cada 3 años aumenta un año la expectativa de vida, quitando este episodio que hemos tenido del COVID, pues estás hablando con clientes que les quedan 30, 40, 50 años de vida. Claro, 2 años en 30 años es nada, ¿no? Entonces tú tienes que ir programando y planificando teniendo en cuenta que esa coyuntura pues va a estar muy sujeta a ciclos, ¿no? En cualquier caso, vamos a seguir devorando los informes de coyuntura que prepara en tu banco la profesora Coronel Johnson, Sí, una crack. Una de las economistas de referencia en nuestro país. Vamos a hablar de si la tecnología va a permitir que siga habiendo personas en el banco, porque, ¿verdad? Se nos dice desde los analistas también que vamos a la destrucción de muchos puestos de trabajo, o por lo menos a la reconversión de muchos puestos de trabajo, que no será necesaria tantas personas, que vamos a ganar una eficiencia en las compañías, que casi pues llegaremos a compañías donde en un banco no habrá banqueros. ¿Vamos a ver eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Depende de lo que entiendas por la función de un banco, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, entendemos en la función de un banco ese concepto de ayudar a la gente a conseguir metas, hay determinados conceptos y determinados elementos que la tecnología no ha conseguido sustituir al hombre y no lo va a conseguir nunca. La empatía es uno de ellos. Porque claro, para yo poder sentarme contigo y entender cuáles son tus metas, esto tiene que partir de un proceso de escucha activa basado en la confianza. Y esa confianza viene de empatizar contigo, entenderte bien, y va mucho más allá de tus temas financieros. Está muy relacionado con tu vida, con cómo vives, con tus hijos, con todo, porque lo que decíamos antes, ¿no? La parte financiera es como una línea paralela, un accidente en tu vida, ¿no? Eso la máquina no lo va a conseguir hacer. Imposible. Pero como eso hay muchas otras cosas. Decíamos antes, ¿no? Hay 2 tipos de innovación. Innovación disruptiva y la del día a día. La innovación del día a día viene fundamentalmente del diálogo de las personas, la creatividad, ¿vale? Es decir, la solución de problemas complejos. Yo creo que la máquina todavía no ha conseguido y no va a conseguir sustituir al hombre. La máquina ha conseguido hacer muchas cosas, es decir, todo proceso que puedas robotizar, donde el valor añadido que daba una persona básicamente era dar un botón, ¿vale? Eso, por supuesto, está llamado a desaparecer. Pero hoy, y desde luego a la vista, al menos de lo que es mi vida, al menos, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado, ¿no? Muy complicado no solamente para la banca, sino para todas las empresas. Vivimos en una civilización que está en un proceso de cambio brutal, ¿no? Y como decía, yo tuve una persona que trabajó hace muchos años en el Banco Santander que me decía, mira, Javier, esto del marketing es como el surf, ¿no? Se trata de surfear la ola. Es decir, si tú te adelantas, pues la ola te revuelca, y si no coges la ola, pues es que no llegas a la orilla, ¿no? Claro, ahora mismo esta ola es una ola de izquierdas y de derechas al mismo tiempo. Porque tienes gente, pues como yo, ¿no? 50 plus, que no somos nativos digitales, que tenemos que hacer un esfuerzo para estar enganchados, gente de 70 plus, que ya no van a hacer el esfuerzo, y gente de 30 que son digitales totales. Y tú tienes que plantear y planificar una propuesta de valor para todo este tipo de gente con esos perfiles tan distintos, donde es cierto que el señor de 80 no es digital, pero ojo, el señor de 80 quiere tener la parte digital, porque no interactúa desde el punto de vista de, oye, yo no compro, vendo, o pido un crédito, o hago una transferencia. No, pero yo tengo 80 años, me cojo mi app y todos los días miro si me han ingresado la pensión, o si tengo más dinero que ayer, o lo que sea. Es decir, que es un on top of, ¿no? Claro, la dificultad que tienen las empresas es ver cómo manejo ese mix del mundo presencial y el mundo digital. Y nos pasa en la banca, pero pasa en empresas como Inditex, de moda, pasa en centros comerciales, donde se está transformando ese proceso de una experiencia de compra a una experiencia vital, distinta. Y bueno, pues yo creo que está pasando un poco en todo, ¿no? Es un poco la dificultad que entraña un proceso de cambio tan rápido y tan profundo en los hábitos del consumidor como estamos experimentando los últimos años. Javier, en esas innovaciones que estás citando, y que no tienen por qué ser disruptivas, sino que son cambios, pues ahora hay un cambio que hasta ahora no habíamos visto, y es que estuviese tan presente en la agenda de los presidentes, de los directivos como tú, la sostenibilidad.
lo social, lo medioambiental, lo gubernamental ocupa hoy más tiempo de los directivos. José Ignacio Gorigolzarri, un gran directivo de la banca que conoces, de primera, decía que, bueno, que a los bancos españoles siempre les había preocupado lo social. ¿Tú crees que esto es nuevo? ¿No es nuevo? ¿Crees que cómo te afecta a ti en tu día a día esa parte de sostenibilidad social o de gobernanza, volviendo a ese acrónimo ASG en español? Mira, Sendagorta, que es el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, ¿no? Hace poco que lo invitamos a una charla que dimos, entonces hubo alguien que le preguntó, ¿no?, sobre este tema, y entonces él contestó, que es un tío listísimo, él contestó una cosa que me hizo mucha gracia, ¿no? Dice, a mí mi padre me preguntó, oye hijo, explícame esto del ESG, ¿qué es? Y tal. Y claro, yo cuando le expliqué todo lo que era, y me decía, bueno, pues lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Entonces, claro, yo creo que va mucho con la manera de entender esto desde la empresa, y yo creo que en ese sentido la empresa familiar siempre ha tenido una visión pues muy ligada a este concepto, especialmente en lo social, ¿no? En una empresa grande como la del Santander, yo una de las cosas que decía es, si consiguiéramos, en lugar de tener 189.000 empleados, tener 189.000 empresarios, este banco funcionaría de una manera distinta, ¿no? En un banco como Singular, donde somos 370 personas, pues como digo yo, somos una gran familia, ¿no? O sea, yo me sé el nombre de todas las personas que trabajan conmigo y de casi todos sé cuántos hijos tiene. Entonces, claro, eso te da una visión radicalmente distinta, ¿vale? Y bueno, y yo creo que más aterrizada, ¿no? O sea, esta parte social no se trata de hacer un poco tick in the box, ¿no?, sino se trata de verdad de aterrizar desde el punto de vista de tus empleados. Se habla mucho de todo el tema de la mujer, ¿no? Y estamos empezando la casa por el tejado, ¿no? O sea, este concepto de, oye, una cuota de señoras para el consejo. Bueno, una cuota de señoras para el consejo, lo que tenemos que hacer es que haya suficientes señoras que hayan tenido la carrera y la experiencia necesaria para poder acceder a un consejo. Entonces, ¿por qué no miramos más atrás, ¿no? ¿Por qué no miramos qué pasa con las mujeres que tienen hijos pero quieren seguir desarrollando su carrera profesional y se desenganchan porque la empresa no pone los medios, ¿no? Entonces, yo creo que en la vida lo mejor a todos los niveles es tener capacidad de elección. Entonces, y pasa con esto, pasa con todo. Hay que formar a la gente. Nadie sabe de pie. Nadie nace de pie, perdón, nadie nace sabiendo de todo. Una persona que puede ser un buen banquero no necesariamente es un buen líder de equipo, ¿no? Y hay que formarlo, y hay que educarlo, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es esencial. Y luego hay otro elemento que yo creo que es crítico, que es toda la parte medio ambiente, ¿no? O sea, la parte medio ambiente, podremos estar de acuerdo o no con esta visión del calentamiento global y el impacto del ser humano en esto. Oye, como oyes, hay opiniones para todo. Lo que está claro es que si cuidamos un poco mejor esta casa común que nos ha dado Dios, ¿no?, este planeta, pues probablemente pues todos viviremos mejor y estaremos más sanos, ¿no? Entonces ahí, claro que puedes tener un impacto en las cosas que haces, ¿no? O sea, puedes tener un impacto desde el punto de vista de no lo que haces tú, sino tú tienes ahí una responsabilidad fiduciaria y una capacidad de influencia en clientes en cuanto a cómo invertir, en cuanto a abrirle los ojos al impacto que tienen sus inversiones en el medio ambiente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en el banco fue, de todas nuestras inversiones, todo. Tenemos un Stock Master File, que es la base de datos de productos, que tiene casi 500.000 de líneas, ¿no? De ese 500.000 de líneas está el impacto de huella de carbono de todo, todo. Entonces tú puedes ver exactamente en tu cartera cuál es el impacto de huella de carbono que dejas, ¿no? Además, como dice un colega mío, Luis Guericagoitia, además hacer las cosas bien, eso es bueno para la cotización o para la rentabilidad del banco. Es decir, o sea, no solo hay que hacer las cosas bien porque vas a cuidar el medio ambiente, porque vas a tener mejor plantilla, porque vas a tener mejor gobierno, sino porque además eso te va a permitir ser más rentable, ¿no? Sin ninguna duda, Iñaki. Mira, yo creo que hay un concepto que yo utilizo mucho y es este concepto de Dr. Jekyll y Mrs. Hyde, ¿no? O sea, hay gente que sale y coge el coche por la mañana de su casa, sale de su casa y llega a la oficina y es otra persona, ¿no? Entonces, y a mí me gusta, yo creo que el que busquemos la naturalidad y la normalidad es muy bueno. Entonces, claro, y encuentras símiles muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, tú, un hijo tuyo suspende matemáticas, pues oye, lo analizas, lo miras, te ves si le puedes ayudar. Si no sabes de matemáticas, pues le buscas un profesor, una academia, lo que sea. En tu empresa, tú tienes a alguien que está contigo y en muchos casos lo dejas fracasar. Y ves que el tío no funciona y lo dejas fracasar, porque lo fácil es echarlo, ¿no? Oye, no, este ha fracasado, pues que se vaya, ¿no? Oye, ¿y por qué no haces lo mismo con tu hijo? ¿Por qué no te comportas de la misma manera?
si tu equipo es casi tu familia. Ocúpate de ellos, tienes que formarlos. Otras cosas más sencillas, ¿no? Me acuerdo, entraba en el back office de una sucursal y veía allí 14 paquetes de tóner, ¿no? Y decía, oye, ¿cuántos paquetes de azúcar tienes en tu casa en la despensa? 1, 2, porque los repones inmediatamente, ¿no? Pues ¿por qué tienes 14 paquetes de tóner aquí? Que es dinero que está aquí inmovilizado y además el tóner hasta se te pasa. Pues oye, aplica los mismos conceptos, la misma ética, los mismos principios, ¿no? Y yo creo que eso a la gente lo ayuda a normalizarse y a ver las cosas con un impacto mucho más social, mucho más medioambiental, porque tú en tu casa lo mismo. Tú en tu casa ves un grifo abierto, vas y lo cierras. Ves una luz encendida, vas y la apagas. Pues oye, hagamos lo mismo en las compañías, que es importante, ¿no? El premio Nobel Thaler decía que si dejas un paquete de folios en una oficina y unos bolis, pueden desaparecer. Si dejas 5 euros o 10 euros, ¿qué es lo que vale ese paquete de folios? Y esos bolis nunca desaparecen, porque tú sabes que llevarte dinero no está bien, pero resulta que llevarte folios puede ser posible. A veces pues la mente nos tiende algunas trampas, como algunas que estás contando tú, que es apagar el grifo en casa, pero no apagarlo en la compañía. Vamos a terminar con una parte más personal, Javier. También nos interesa mucho porque te ven y te siguen personas que están con responsabilidades directivas o que las van a tener. ¿Quién te ha marcado a ti? O sea, ¿has tenido alguna persona que te ha marcado? Y luego algún hito de tu carrera, para bien o para mal, que recuerdas especialmente. Bueno, a mí sin ninguna duda, y es una obviedad, Emilio Botín, ¿no? O sea, yo con Emilio trabajé pues desde el año 94, que yo entré como jefe de su gabinete. Bueno, jefe de su gabinete que era yo solo, ¿no? Y además entonces no había consejero delegado en el banco, era presidente y presidente ejecutivo sin consejero delegado. Con lo cual, de Emilio he aprendido todo, absolutamente todo, ¿no? Es cierto que yo creo que nadie me ha regalado nada, ¿no? Pero por otro lado, lo que soy se lo debo a él, sin ninguna duda. Yo he aprendido de él desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, desde actitudes en el trabajo, actitudes en la vida, muchísimas cosas. A mí Emilio me ha marcado, bueno, pues de una manera muy, muy, muy importante, ¿no? Para mí el mejor banquero no que yo haya conocido, el mejor banquero del siglo XX-XXI hasta la fecha, pues no tengo ninguna duda, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo entré en el Santander en el año 91 que el banco ganaba 30.000 millones de pesetas y nos peleábamos entonces con el Popular, ¿no? Fíjate lo que es hoy el banco, ¿no? O sea, el banco hoy es Santander, Banesto, el Central, el Hispano, Popular, solo en España. Y teníamos una presencia en 30.000 millones de pesetas, para el que todavía no traslada euros son 180 millones de euros, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y toda esa diversificación internacional, pues oye, primero con la compra de Banesto, que nos permitió tener una base muy potente en España, pero luego las compras de Banespa en Brasil, fíjate lo que representa hoy Brasil, ¿no? Una operación que entonces fue muy criticada, que decíamos que habíamos pagado mucho y demás y tal. Por eso cuando hablamos un poco que esto son cosas que aprendí un poco también de Emilio, ¿no? O sea, cuando entonces una operación hay que tener visión de largo plazo, que es la visión que tiene una empresa familiar. Una empresa familiar no está pensando, no, esto lo hago, lo vendo y tal, no sé qué. No, hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas bien, ¿no? Y con una visión de que esta compañía va a estar después de que tú te vayas y va a estar muchos años y hacer las cosas bien, ¿no? A mí Emilio me marcó extraordinariamente. Un momento de tu carrera que recuerdas especialmente. Una situación dura, una situación que te exigió también pues fortaleza mental, porque hemos hablado de algunos éxitos, ¿no? Y hemos ido recordando. O sea, hoy también el que presidas un banco es una satisfacción. Pero en una carrera directiva hay momentos que no son buenos. ¿Hay alguno que recuerdas con especialmente tristeza? Y para terminar, ¿cómo gestionar todo eso en una carrera? ¿Y qué consejos das tú a las personas que, oye, pues que aspiran a tener posiciones directivas como la? Tristeza, yo te diría, o sea, para mí el momento más triste en lo profesional, pues sobre todo en lo personal, fue el fallecimiento de Emilio, ¿no? O sea, para mí Emilio era pues casi mi segundo padre, ¿no? Mi padre en lo profesional, sin ninguna duda, pero iba un poco en la relación pues un poco más allá de eso, ¿no? Y fue un momento muy complicado, o sea, desde el punto de vista personal. A mí me cogió estando en Sao Paulo,
Y me enteré allí y bueno, pues te puedo decir que fue el viaje de avión más desagradable que yo he tenido, ¿no? Un viaje largo, solo, pensando, meditando y demás, ¿no? Los momentos de éxito y de frustración, pues mira, yo creo que en la vida, sobre todo, lo que hay que gestionar muy bien son los éxitos, ¿no? O sea, la gente piensa que cuando se alcanza una posición, ¿no? Ya he llegado a mi meta, ¿no? Y hay muchos que levantan los pies del suelo y tienden a levitar, ¿no? Y yo creo que la humildad, que es un elemento esencial, ¿no? Entre otras cosas, no solamente para no levitar, sino para estar con una visión realista de dónde estás y que lo que estás puede durar o puede no durar, ¿no? Porque las cosas son efímeras en la vida, casi todo, ¿no? Y por otro lado, la humildad para escuchar a la gente que te hable, que te cuente las cosas. Cuando llegas a una cierta posición, lo que te llenas es de aduladores, ¿no? Y lo que buscas es gente que te cuente, oye, te estás tirando por la ventana, o te estás equivocando en esto, y demás, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa visión más aterrizada, más realista, cuando no cambias, entre comillas, y este concepto que parece fácil no es nada fácil, ¿no? Porque el entorno que te rodea cuando tú tienes un éxito es un entorno, pues como te decía, muy adulador, muy no sé cuántos y tal. Cuando consigues no cambiar, gestionas mucho mejor las frustraciones. Muchísimas gracias. Un placer. Hemos disfrutado mucho de esta conversación. Vamos a aprender e incluso pues vamos a intentar que llegue lejos este mensaje final tuyo también de generosidad, de humildad, y esa humildad también para seguir aprendiendo, ¿verdad? Para seguir pensando que no lo sabes todo y que este mundo complejo exige también pues esa actitud. No, absolutamente. O sea, vivimos en el mundo de estar convertido en una esponja. O sea, lo hablábamos antes, ¿no? Todo cambia a una velocidad de vértigo. Y además cambia pues, con nuevas tecnologías, con nuevos conceptos, con nuevos paradigmas, y permanentemente tenemos que estar en pleno proceso de formación. Bueno, yo recuerdo, y una de las cosas que hice nada más salir del banco, que yo tenía muchísimas ganas, lo primero que me hice fue a Singularity University, que tenía un montón de ganas. Oye, voy a meterme allí, ¿a qué? A que me hagan pensar. Que, oye, y desde luego aprendes un montón de cosas, ¿no? Pero a que te hagan pensar, que es esencial. El estar en permanente contacto con gente de tu sector, con gente que no es de tu sector. Porque yo creo que quizá muchas veces en los sectores somos un poco endogámicos, ¿no? Y hay que aprender de otros sectores que hacen muchas cosas muy bien y que puedes perfectamente adaptar y trasladar a tu industria, ¿no? Escuchar a los clientes, o sea, escuchar a universidades, escuchar, leer, a mí me parece esencial. O sea, el que no esté en ese proceso, te puedo asegurar que tiene una carrera corta. Con este mensaje de humildad y aterrizado en una experiencia personal de que dejas de ser consejero delegado de un banco y en lugar de cogerte un año sabático te vas a una universidad en la que no te conoce nadie, en la que además pues vuelves a sentir el ser alumno, el tener que escuchar y que no te escuchen. Con este mensaje nos despedimos en el aula directiva. Muchas gracias. Un placer, Iñaki, muchas gracias a vosotros.